Dios te bendiga, bienvenido a una nueva entrega de Directo al Alma, tu espacio de reflexiones cristianas. Queremos saludar a toda nuestra audiencia donde quiera que pueda llegar esta transmisión. Nuestros amigos y hermanos en República Dominicana, algunos que tenemos en Estados Unidos y seguimos creciendo. Así que pedimos tu colaboración para continuar hacia adelante, para seguir creciendo y seguir llevando estas reflexiones a más lugares, compartiendo estas reflexiones. Continuamos con la serie Héroes y Heroínas de la Fe. En el día de hoy te traemos a Jacob. De entrada, quiero decirte que el nombre de Jacob significa suplantador. Y tal como lo dice su nombre, así fueron los primeros años de su vida. La vida de Jacob es la historia de cómo la gracia de Dios alcanza a los imperfectos. A pesar de sus engaños y de intentar cumplir las promesas divinas usando su propia fuerza, Dios lo moldeó pacientemente hasta convertirlo en el padre de una gran nación. Jacob, si podemos leer su historia en el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 en adelante. Allí podemos ver que Jacob era mellizo con Esaú y hubieron una serie de conflictos que se dieron porque de antemano Dios había prometido o Dios había adelantado que Esaú serviría a Jacob. Ahora bien, para que esto se cumpliese, en principio Jacob se valió de algunas artimañas que le trajeron serias consecuencias, podemos decir. Pero podemos ver con la paciencia, podemos ver con la calma con la que Dios comenzó a transformar la vida de este hombre, de la manera que Dios comenzó a tratar con él. Y hay algunos tópicos que quiero darte para entender mejor lo que es la vida de Jacob. Primero, el engaño y las consecuencias. En su juventud, Jacob buscó la bendición de la primogenitura mediante el engaño y la manipulación. Esto le trajo años de dolor, fracturas familiares y una larga huida de su hermano Esaú. Su vida refleja cómo intentar forzar los planes de Dios solo genera confusión y angustia. Dios había prometido que Esaú serviría a Jacob, pero en aquel tiempo se usaba que la primogenitura, la bendición de la primogenitura era dada por el padre a la hora de ya cuando estaba cerca su muerte y se la daba al mayor. Dice la Biblia que Jacob tomó el lugar de Esaú usando una serie de artimañas y de esta manera, aunque era una promesa que había sido hecha por Dios, pero Jacob no lo hizo de la mejor manera. Esto provocó el odio y el desprecio de su hermano, de tal manera que Jacob tuvo que huir, Jacob tuvo que separarse de su familia, Jacob tuvo que pasar muchas vicisitudes hasta entender cuál era el plan de Dios y hasta entender cómo debía hacer las cosas delante de Dios para poder continuar Dios con su propósito con él. Una de estas, en el momento cumbre de esta transformación fue el encuentro en Peniel. El momento decisivo en la vida de Jacob ocurre en el vado de Jaboc, donde lucha toda la noche con un varón, un ángel, una aparición divina, le llamarían algunos, o una manifestación divina. Pero lo más importante aquí es que nos dice la Biblia que aferrado a Dios y con la cadera dislocada, Jacob reconoce en ese momento su dependencia. En ese momento ya Jacob reconoce que él no puede por sí solo, que sus artimañas ya no le van a dar más resultado, que él tiene que depender de Dios. Entonces él se aferra a Dios y le dice: no te vas si no me bendices. O sea, si tú
no estás aquí, no me demuestra que estás conmigo, si yo no tengo tu bendición, entonces no te dejo ir. Jacob sufrió lo indecible, sufrió dolores, sufrió de todo, pero no se soltó, porque entendió que estaba tomado de la mano o estaba asido de aquel que podía darle esta grande bendición. Es el punto exacto donde el suplantador deja de luchar con su propia fuerza para rendirse a la voluntad divina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego llega lo que es la transformación de identidad. En ese momento, Jacob pasa, en el momento en que Dios ve que Jacob está decidido a recibir esta bendición a cualquier costo, entonces Dios le da esta bendición. Lo primero es que Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que es el que lucha con Dios y vence. Este cambio marca el inicio de una nueva identidad, de un hombre que dependía de sus fuerzas, de sus habilidades, pasó a depender de la gracia de Dios. Nos recuerda que Dios no desecha a quienes cometen errores. Y esto es muy importante, porque a veces creemos que porque hayamos cometido algún error, porque hayamos cometido algún pecado, porque tengamos un pasado por ahí del que no nos sintamos necesariamente orgullosos, ya Dios no se va a apiadar de nosotros o Dios no se va a acordar de nosotros. No, no es así. Dios a ese tipo de personas es a quien verdaderamente busca. A ese tipo de personas es a quien Dios verdaderamente quiere rescatar, quiere restaurar, quiere transformar. Entonces, ese tipo de personas es a quienes Dios toma para cumplir su propósito. Entonces, recuerda esto. Tú eres, no importa tu pasado, no importa cómo tú hayas sido hasta el día de hoy. Si a partir de hoy tú te pones en la mano de Dios, tú te aferras a Dios, pides su bendición y pides a Dios que te transforme, Dios va a cambiar tu historia, Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a hacer un hombre nuevo, Dios te va a cambiar el nombre y tú serás bendecido y serás de bendición a muchas vidas. Recuerda, somos Directo al Alma, tu espacio de reflexiones cristianas. Nos vemos en la siguiente entrega de esta serie, Héroes y Heroínas de la Fe.